הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Siria. En Siria, el Estado Islámico prácticamente ha sido derrotado. Sin embargo, esto no supone el fin de ISIS. Ahora comienza una guerra mucho más difícil, ya que los yihadistas adoptarán la técnica de la insurgencia, como está sucediendo en Irak y en Libia actualmente. Además de que el triunfo sobre ISIS no significa el fin de la guerra. Aún queda por negociar la paz con los rebeldes que, pese a que miles de distintas guerrillas y milicias colaboran en las negociaciones de paz con el régimen en Ginebra, en suelo sirio permanecen en guerra las milicias más radicales, siendo Tahrir al-Sham, la antigua escisión de ISIS llamada al-Nusra, la milicia con más fuerza que dirige al ELS en Idlib. Durante el mes de diciembre apenas se han registrado grandes movimientos de líneas en el este del país. Tanto los sirios como los kurdos continuaron sus operaciones para liberar las orillas del Éufrates. Entre los días 4 y 7 de diciembre, las fuerzas de Assad lograron hacerse con el control de la orilla occidental, formando una gran bolsa en el desierto sirio que, poco a poco, mediante el desgaste y pequeños ataques, van logrando estrecharla. Por su parte, los kurdos también iniciaron una ofensiva en la orilla oriental el 4 de diciembre, sufriendo fuertes contraataques yihadistas que retrasaron su avance, siendo el pantanoso meandro de Subaikán el lugar en donde se produjeron los combates más encarnizados y en donde los yihadistas tuvieron una defensa muy férrea, que sucumbió 9 días después, con la caída de Al-Hud de Al-Garbi. Aunque el pueblo cayera, la insurgencia yihadista es, a día de hoy, una fuerza todavía muy fuerte que podría volver a reconquistarlo. 2 días después, los kurdos continuaron su avance hacia Hajin, hecho que incrementó la actividad de ISIS en las dos orillas, con la que logró frenar al SDF y forzar a los sirios a pedir apoyo aéreo y artillero diario. Tras la invasión del Kurdistán iraquí por las fuerzas estatales, que no aceptaron el resultado del referéndum independentista, las autoridades de Rojava, el Estado independiente de facto kurdo-sirio, ante el temor a una futura guerra contra el régimen de Assad y perder su condición autogubernativa, adoptaron una postura más a favor de integrarse en el Estado sirio sin perder su autonomía en la futura posguerra cada vez más cercana. La insurgencia de ISIS, que logró tomar el control de la zona de Ma'ar Sarhoub, ha logrado hacer una ofensiva hacia el norte, capturando varias posiciones de Tahrir al-Sham. Durante los combates, ISIS tuvo 32 muertos y Tahrir al-Sham 37. El 11 de diciembre, Vladimir Putin, presidente de Rusia, visitó el aeródromo de Tartus, en donde dio la orden de retirada de la Fuerza Aérea Rusa que opera en Siria. En la zona del Golán, los tiroteos y combates se redujeron, siendo solo destacable el avance gubernamental sobre la colina de Al-Baidah y el constante fuego de supresión sobre la aldea de Mur al-Mir, amenazando con embolsar a los rebeldes de la zona de Bait Saber. Irak.
A principios de diciembre circuló el rumor de haberse encontrado el escondite del líder de ISIS, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, en la frontera iraquí con Siria, resultando herido durante un tiroteo, pero pudiendo escapar de las fuerzas iraquíes. Es probable que entrara al país por el punto fronterizo de Al-Qaim, en donde los terroristas tienen uno de sus mayores nexos con Siria, pese a estar controlado por las fuerzas gubernamentales. Es un lugar que conoce muy bien la red clandestina de ISIS, ya que desde 2005, antes de su formación, cuando era la filial de Al-Qaeda iraquí liderada por al-Zarqawi, Al-Qaim era uno de los denominados caminos de ratas, por donde la insurgencia introducía voluntarios extranjeros a Irak. El 5 de diciembre se descubrió una fosa común a las afueras de Sinjar, en la que había 50 cadáveres de yazidíes asesinados por ISIS. El 9 de diciembre se descubrió otra fosa en Mosul con 52 personas asesinadas. ISIS aún tenía en su poder una extensa zona del desierto occidental iraquí, un lugar que, desde que en 2003 fuera derrocado Saddam Hussein, el Estado democrático jamás había tenido bajo su poder, ya que era una zona en donde la insurgencia de al-Zarqawi tenía una fuerte presencia. La conquista de aquel territorio era muy importante, tanto por vencer al Estado Islámico y que no quedara nada de él en Irak, como el símbolo que representaba el haber conquistado un terreno que estaba en poder de los yihadistas desde hace 14 años. El 8 de diciembre, la 40 Brigada de la milicia chií Movimiento Popular inició su ofensiva desde Qasaf, mientras que las brigadas 21 y 25 del Movimiento Popular atacaban por el este desde Atmahki y Daham. Acto seguido, contaron con el apoyo del ejército iraquí, interviniendo la 7ª División, la 8ª División Mecanizada y la 9ª División Acorazada. Al día siguiente, se informó que ISIS había sido vencido y que no había ninguna porción del país dominada por el califato. Sin embargo, continuaron las operaciones para limpiar posibles células durmientes por la zona. Aunque prácticamente haya sido el fin de la guerra en Irak, esto no significa que los yihadistas hayan sido totalmente vencidos y que sea el fin de la violencia en el país. Los yihadistas no cesarán su empeño en imponer al mundo su visión del Corán, ya sea a través de la conquista del territorio por las armas o ya sea a través del terrorismo. Tras la caída de Ramadi en 2016, la zona central del país y su capital se han visto azotadas por los atentados terroristas de la insurgencia, una situación que se ha logrado frenar, pero que, en modo alguno, garantiza el reinado de la paz en Irak, un país que lleva 14 años sufriendo la guerra. Las celebraciones de los milicianos chiíes, que habían sido la vanguardia para la victoria final contra lo que quedaba del califato terrorista, se vieron empañadas cuando la comunidad suní pidió que los chiíes abandonaran su territorio recién liberado. La reacción de la insurgencia y los roces entre las distintas tribus y etnias no se hicieron esperar. El 14 de diciembre, 5 días después de haber dominado la última porción del califato, en Tel Benat se produjo un enfrentamiento armado entre yazidíes y una tribu suní, mientras que un nuevo grupo armado se dejó ver por la zona noroeste del país, con una bandera nueva, que hace temer que se trate de una reorganización y de un cambio de imagen de ISIS, mientras que en Mosul 2 personas murieron asesinadas por los yihadistas. La posguerra iraquí tampoco trae estabilidad política al país. Los intentos de los kurdos por independizarse que, pese a que el Estado central intenta solucionar pacíficamente este asunto, llegando a transmitir su intención de retirar gran parte de sus fuerzas de Mosul, ya que Masoud Barzani dimitiera de su cargo de presidente de la República Independiente del Kurdistán para que los kurdos no perdieran su autonomía federal dentro del país, se han producido esporádicos tiroteos entre las fuerzas kurdas y las estatales, siendo el área de Tuzkurmatu en donde se han registrado los choques más violentos entre los peshmergas y la milicia Movimiento Popular.
En medio de esta situación tan candente, la Fuerza Aérea Turca continúa realizando bombardeos contra las posiciones del PKK en suelo iraquí, sin la aparente condena del gobierno central. Tanto el gobierno iraquí como las autoridades en funciones kurdas han mostrado sus intenciones de conseguir sus objetivos de forma pacífica, pero la población kurda inició una serie de protestas el 18 de diciembre, pidiendo que se suban los salarios públicos, que el gobierno iraquí bajó tras el referéndum y que se convoquen elecciones para elegir un nuevo gobierno autónomo kurdo. El gobierno central manifestó que no va a dar ninguna fecha a las votaciones hasta que finalicen las negociaciones. En el tercer día de protestas y manifestaciones, se produjeron varios disturbios en distintos puntos del Kurdistán, en donde se quemaron varios pósters de Barzani. Israel. A finales de noviembre, el ejército israelí publicó un informe en el que se avisaba de que soldados iraníes y milicianos de Hezbollah aumentaban su número en la zona del Golán sirio. En respuesta a esto, cumpliendo con la amenaza que hizo el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, de que si el ejército iraní y Hezbollah tenían presencia en el Golán sirio, Israel abandonaría su postura de no intervención en el conflicto sirio. El 2 de diciembre, 2 bombarderos israelíes bombardearon las obras que estaban haciendo el ejército iraní en el aeropuerto de Damasco, en donde los israelíes temen que los iraníes estén construyendo una base permanente para su ejército. Ese mismo día, la fuerza israelí también bombardeó 2 posiciones de Yihad Islámica Palestina, una organización terrorista vinculada con ISIS en Gaza y que colabora con los yihadistas en los combates del Sinaí contra el gobierno egipcio. La concentración de fuerzas libanesas en la frontera con Israel hizo que el Estado hebreo enviara una advertencia al gobierno libanés, enviando a 2 aviones a sobrevolar el espacio aéreo de Beirut, además de realizar ejercicios militares en los altos del Golán, forzando la retirada de varias unidades libanesas. Mientras tanto, las maniobras hicieron creer a los sirios de que iban a ser invadidos por Israel, ya que los israelíes bombardearon también 3 bases iraníes en Siria, atacando una base en Al-Kiswa, en donde la propaganda iraní y de Hezbollah dijo que los sistemas antimisiles rusos lograron impedir que los misiles llegaran hasta su objetivo, pero la publicación de una foto por satélite mostró lo contrario. Un complejo químico en Hamraya y una estación de radar cercana a la base aérea de Dumair. Por su parte, los sirios lanzaron un misil en campo abierto en la zona de los altos del Golán. La situación continuó siendo más candente cuando, después de una votación de la ONU, en que, por segunda vez en 2 años, votaba si Jerusalén era una ciudad que tenía vínculos con el judaísmo o no, siendo el resultado de la votación la negación de la conexión de la religión judía con Jerusalén, el 6 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció Jerusalén como capital del Estado de Israel y anunció el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, cumpliendo de esta forma una de sus muy repetidas promesas electorales y levantando una gran polémica a escala mundial. En los países europeos y americanos se realizaron diversas manifestaciones en contra, en las que se llegaron a corear eslóganes antisemitas en árabe, mientras que en el mundo árabe se sucedieron las manifestaciones en las que la ira incontrolada provocó más de algún disturbio. En Gaza y en los territorios palestinos se realizaron varias manifestaciones a la vez que varios choques contra las fuerzas israelíes, e incluso algunos líderes palestinos convocaron a su pueblo para dar comienzo a una intifada al día siguiente. Este hecho pone en peligro las relaciones de Israel con el mundo árabe, ya que, nunca antes en la historia, Arabia Saudí e Israel habían gozado de tan buenas relaciones como para aliarse contra un enemigo común, Irán. Dicha alianza repercute también en las relaciones del país hebreo con el resto de miembros de la Liga Árabe, produciéndose el caso de que la televisión pública kuwaití justificara con versos del Corán la existencia del Estado de Israel.
La caótica política estadounidense en Oriente ha vuelto a generar una nueva polémica que le puede costar la pérdida de su influencia en la zona. Quizás si hubiera hecho como Putin, que el 6 de abril reconoció el Jerusalén occidental como capital israelí y el Jerusalén oriental como capital palestina, no se habría provocado una ola tan violenta en el país, ni tampoco habría puesto en peligro su influencia en Oriente, ni tampoco las relaciones diplomáticas y la pacificación entre los países árabes e Israel. El 7 de diciembre quedó marcado por la violencia a lo largo de los territorios palestinos, lanzándose un misil desde Gaza, que apenas logró sobrevolar unos metros por encima del muro que rodea el territorio palestino, impactando en campo abierto, iniciándose de esta forma el lanzamiento diario de varios proyectiles desde Gaza contra suelo israelí, que son respondidos tanto por la artillería como por la aviación hebrea. Mientras en Estambul daba comienzo el Concilio Islámico, en el que los países musulmanes se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo sobre qué hacer en respuesta al reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel, la policía israelí detuvo al líder de Hamas en Cisjordania, Hassan Youssef, en un día violento, en el que fueron detenidos 32 palestinos que intervinieron en los choques contra las fuerzas israelíes. El 15 de diciembre, la autoridad palestina de Nazaret, viendo que el pueblo palestino y que los distintos grupos palestinos no se unían y no respondían masivamente a las permanentes convocatorias para la intifada, comunicó su decisión de prohibir a los cristianos que celebraran la Navidad. Este tipo de represalias contra los cristianos es muy frecuente en los territorios palestinos. En Belén, lugar del nacimiento de Cristo, que está bajo el gobierno de la autoridad palestina, los cristianos tienen prohibido celebrar la Navidad desde 2014, en represalia por la derrota palestina en la guerra de Gaza de ese mismo año. La prensa internacional se ha hecho eco de varias imágenes de niños y adolescentes palestinos detenidos por soldados israelíes o de jóvenes que son disueltos por gases lacrimógenos, sin mencionar su participación en los disturbios y en los enfrentamientos contra las autoridades israelíes. Somalia. Al-Shabaab, la filial de ISIS en el país, ha logrado tener bajo su control una zona comprendida entre Buur Hakaba y Wanlangwein. Su actividad es constante en la zona suroeste y en las afueras de Mogadiscio. Las emboscadas a los convoyes militares son diarias. Son constantes los ataques a los pueblos, los bombardeos con mortero o los hostigamientos a las bases de la AMISOM, la misión de la Unión Africana en Somalia. La ciudad de Mogadiscio está permanentemente azotada por los atentados yihadistas, produciéndose el 14 de octubre, el peor atentado de la década y de momento el segundo más sangriento de la historia, solo superado por el 11S y que ha pasado muy desapercibido en los medios de comunicación. Un camión bomba explotó frente al Hotel Safari, en la calle del kilómetro 5, muy próximo al Ministerio de Asuntos Exteriores somalí, sesgando las vidas de 512 personas e hiriendo a otras 228, además de producirse 56 desapariciones. Aparte de esta bomba, otro explosivo estalló en el distrito de Wadajir, también conocido como Medina. El atentado pudo haber sido mucho peor, si las autoridades no hubieran descubierto otro camión bomba más. Yemen. A finales de noviembre, las relaciones entre la alianza rebelde formada por los hutíes y el expresidente yemení Ali Abdullah Saleh se rompieron violentamente cuando Saleh mostró su intención de iniciar unas negociaciones de paz con Arabia Saudí. La guerra civil llevaba mucho tiempo estancada, sufriéndola principalmente la población civil, que está siendo azotada por el hambre, los bombardeos y la epidemia del cólera. Pese a que los rebeldes, contra todo pronóstico, han sido capaces de resistir a la Liga Árabe, mejor armada, con medios muy superiores y mejor instruida, Saleh tomó su decisión para que el conflicto dejara de diezmar a la población yemení. Cuando Saleh tomó contacto con las fuerzas saudíes, estas iniciaron varias operaciones aéreas para bombardear los barrios de Saná que estaban en manos de los hutíes.
desencadenando una situación que solo podía desembocar en una guerra civil entre rebeldes. El 2 de diciembre, las fuerzas de Saleh pidieron a los hutíes que desobedecieran a sus líderes y se unieran a las negociaciones de paz con la Liga Árabe. Las calles de la ciudad se llenaron de multitudes manifestándose a favor y en contra de Saleh, produciéndose disturbios. Las fuerzas de Saleh se desplegaron por la ciudad, logrando tomar bajo su control los barrios del centro y los edificios públicos, arrinconando a los hutíes en los barrios en los que tenían su influencia. En el aeropuerto de Saná se produjeron los más encarnizados combates. Las fuerzas de Saleh trataron, sin éxito, de arrebatárselo a los hutíes, contando al día siguiente con el apoyo aéreo de la coalición árabe, logrando conquistar el aeropuerto. El 3 de diciembre, los hutíes contraatacaron enviando 20 vehículos con ametralladoras incorporadas que hicieron su entrada por la carretera de Amran. Los aviones saudíes bombardearon los barrios controlados por los hutíes, e incluso se lanzaron bombas sobre las manifestaciones y las concentraciones de los partidarios de esta milicia. Aún así, las milicias hutíes lograron avanzar entre los combates y los disturbios urbanos. Se produjeron varios incendios a lo largo de la ciudad, mientras los combates caóticos todavía no dejaban claro quién estaba logrando su dominio por la ciudad. Al día siguiente, 4 de diciembre, tras los combates nocturnos que fueron favorables para los hutíes, las fuerzas de Saleh tuvieron que retroceder hasta el centro de la ciudad. Los bombardeos aéreos eran insuficientes para lograr detener el avance hutí. Saleh se vio forzado a huir de la ciudad en un convoy que atravesó las calles de la ciudad a toda velocidad hacia el sur, pero al salir de Saná, un grupo de hutíes interceptaron el convoy, deteniéndolo con fuego de lanzagranadas RPG. Los milicianos, al descubrir entre los cuerpos el cadáver de Saleh, le dispararon en la cabeza y comunicaron la noticia de su muerte. En Adén, la población partidaria al presidente Abd Rabu Mansur al-Hadi, apoyado por la Liga Árabe, festejó la muerte de Saleh, mientras los analistas prevén un recrudecimiento del conflicto. Las luchas intestinas entre rebeldes se propagaron a lo largo del territorio controlado por ellos, siendo vencidos los partidarios de Saleh en todas partes. Tras los enfrentamientos, dieron comienzo a las ejecuciones que los hutíes hicieron a varios partidarios de Saleh. Mientras estos hechos sucedían, los hutíes lanzaron el 3 de diciembre un misil balístico contra la central nuclear en construcción de Barakah, a las afueras de Abu Dhabi, siendo el misil interceptado por el sistema antimisiles emiratí desplegado por la zona. El 7 de diciembre, el ejército yemení hizo un ataque por la región costera desde Mocha, logrando llegar hasta Al-Kabwa, realizando después varias operaciones para aumentar su área de influencia. Aunque los saudíes y la Liga Árabe intentaron, sin éxito, hacer un par de avances más, no hay más movimientos destacables en las líneas del frente, y los bombardeos aéreos dejaron de ser constantes una vez que se supo la muerte de Saleh. El 19 de diciembre, los hutíes lanzaron otro misil, que fue interceptado por las defensas saudíes en Riad. Afganistán. Los talibanes e ISIS continúan enzarzados en violentos combates por el control de la provincia de Nangarhar. Se sospecha que, tras un bombardeo de un dron estadounidense en caza, en el que fue gravemente herido un líder talibán, fue la causa por la que el 1 de diciembre se produjera un intenso tiroteo entre ambas milicias yihadistas, en el que murieron 6 milicianos de ISIS. A lo largo de todo el mes, ambas facciones combatieron entre sí mientras la aviación estadounidense bombardeaba varias posiciones de ISIS. Mientras tanto, las autoridades afganas detuvieron a 16 personas, la mayoría de nacionalidad chechenia, en Kabul y en Pul-i-Alam. El 2 de diciembre, las fuerzas especiales afganas lograron abatir al Mullah Shah Wali, un antiguo alto cargo de Al-Qaeda que ahora estaba al mando del denominado Grupo Rojo Talibán, en Musa Qala.
Aunque no se puede hablar de grandes avances talibanes, hay que mencionar el hecho de que la milicia lograra hacerse con el control de varios controles de seguridad y puestos de vigilancia a lo largo del país, acrecentando poco a poco el área de su dominio. Atentados de la yihad en todo el mundo. 1 de diciembre. Asesinato en Afgooye, Somalia, de un miembro del Servicio de Inteligencia somalí. 2 de diciembre. Atentado suicida en Jalalabad, Afganistán. Murieron 2 agentes de seguridad y 10 civiles. 3 de diciembre. Un kamikaze detonó su cinturón bomba en un mercado de Jalalabad, Afganistán, matando a 6 personas e hiriendo a otras 11. 4 de diciembre, sin novedad. 5 de diciembre, sin novedad. 6 de diciembre, un artefacto explosivo estalló en el campo de refugiados kurdo de Bakhmur, Irak. Artificieros egipcios desmantelaron una campa de 250 kilos de explosivo en Bir al-Abd. Detenidos 26 extranjeros sospechosos de pertenecer a ISIS en Estambul, Turquía. 7 de diciembre. Atentado a las afueras de Kirkuk, Irak. ISIS destruyó 4 vehículos de la milicia Movimiento Popular. El ejército egipcio desmanteló una campa de 250 kilos de explosivo cerca de Kajat al-Radah. 8 de diciembre. Secuestro y asesinato de un hombre en Rafah, Egipto, al que los yihadistas acusaron de ser un espía que trabajaba para el gobierno egipcio. Atentado en el mercado de Sar-e-Karez, en Kabul, Afganistán. 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas. Un muerto y 8 heridos cuando una bomba hizo explosión en una mezquita de Jalalabad, Afganistán, mientras estaba haciendo la oración del viernes. 9 de diciembre. Una bomba hizo explosión mientras un convoy militar transitaba por una carretera de Tikrit, Irak. 23 detenidos en una operación policial en Estambul, Turquía. Se produjo un tiroteo en una operación antiterrorista en Stavropol, Rusia. Murieron los 3 terroristas. 10 de diciembre. Una bomba mató a 4 soldados estadounidenses que patrullaban por la zona de Nangarhar, Afganistán. Un líder talibán murió a causa de una trampa explosiva de ISIS en Gani Khel, Afganistán. 11 de diciembre. Atentado en la estación de metro de Times Square de Nueva York, Estados Unidos. Un joven que portaba una bomba casera activó su explosivo, resultando herido e hiriendo a otras 3 personas. 12 de diciembre. Los rebeldes sirios ejecutaron a 4 destacados miembros de ISIS en Jarabulus. 2 miembros de ISIS fueron detenidos en Kilis, Turquía. 2 soldados resultaron heridos al producirse una explosión en Rafah, Egipto. ¡Allahu Akbar! Asesinato de 2 civiles acusados de espionaje por ISIS en Mosul, Irak. 13 de diciembre. ¡Allahu Akbar! Asesinato de un rehén vietnamita capturado en noviembre del 2016 en Jolo, Filipinas. 14 de diciembre. Un oficial y un soldado egipcios resultaron heridos al hacer explosión una bomba en El Arish. 2 heridos y 2 muertos en un ataque con morteros contra un edificio público en Tikrit, Irak. Las autoridades iraquíes ejecutaron a 38 reos de muerte vinculados con ISIS en una cárcel de Nasiriyah. 15 de diciembre. Una operación policial en San Petersburgo, Rusia, desarticuló un comando de 7 miembros de ISIS que se preparaban para hacer un atentado en la ciudad. Detenida una mujer en Nueva York, Estados Unidos, que trataba de ayudar a ISIS mediante la recaudación de bitcoins. Asesinato de un agente de la inteligencia afgana en Jalalabad, Afganistán.
16 de diciembre, sin novedad. 17 de diciembre. 6 personas fueron detenidas por pertenecer a ISIS en Şanlıurfa, Turquía. Un artefacto explosivo estalló al paso de una tanqueta egipcia en El Arish, hiriendo a un oficial egipcio. Atentado en una iglesia de Quetta, Pakistán. 18 de diciembre. Un policía de Washington DC, Estados Unidos, miembro de un grupo neonazi, fue detenido por colaborar con ISIS. Detenido un hombre en Berlín, Alemania, por atacar a un policía. Un líder de ISIS y otros 4 terroristas fueron abatidos cerca de Hisr Hamrain, Irak, por un ataque aéreo. Asesinato de un oficial de las fuerzas especiales iraquíes en Al-Qaim, Irak. Ataque en Kabul, Afganistán, de un centro de entrenamiento del ejército afgano, muriendo los terroristas. 19 de diciembre. Se produjo un tiroteo entre peshmergas e insurgentes yihadistas cerca de Makmur, Irak, muriendo 5 terroristas y un miliciano kurdo. ¡Allahu Akbar! Una célula durmiente de ISIS mató al alcalde y a 4 civiles que colaboraron con el SDF en Al-Ghariba, Siria. Ataque con morteros al aeropuerto de El Arish, Egipto. Murió un oficial del ejército y 2 resultaron heridos. Un marroquí que planeaba hacer un atentado en Génova, Italia, fue detenido por la policía. 20 de diciembre. Explosión de un coche bomba en Al-Sahal, Siria. 4 niños murieron. Explosión de un coche bomba cuyo objetivo era un convoy estadounidense en Bosaso, Somalia. No se reportan ni heridos ni muertos. Asesinato de un soldado en Afgoye, Somalia. Detenido en Karlsruhe, Alemania, un miembro de ISIS que planeaba hacer un atentado. Esto hace un total de 25 atentados más 6 fallidos. 13 operaciones policiales, en las que hubo 67 detenidos, 55 muertos y el detenido kamikaze que fue herido por su explosión en el atentado de Nueva York. Más de 46 muertos, más de 37 heridos. Y esta ha sido la actualidad en Oriente entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre de 2017. Que tengan una feliz Navidad.